Bienvenidos al episodio número 7 de Con R de Rebeldes. Este es un podcast que se origina desde Bilbao y desde San Salvador. Dos continentes, dos culturas, pero pensamos igual porque somos salvadoreños, de todas formas. Sean bienvenidos a este espacio, ya les decía que se origina desde la cabina central de Radio La RR para el podcast Con R de Rebeldes. Ramiro Navas y un servidor Francisco Gómez les acompañamos como es tradición y costumbre. ¿Por qué no hay otros invitados? Porque el podcast es únicamente de nosotros dos, así de fácil. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no importa a la hora que usted nos vaya a escuchar. Este podcast es grabado originalmente un lunes 16 de febrero, exactamente a las 10 de la mañana con 37 minutos. Pero usted nos escucha en cualquier país, a cualquier hora, cualquier día, no importa. Hoy vamos al podcast. Este es el episodio número 7. Como nada va pasando el tiempo, hemos tocado temas diversos. Creemos que son temas que importan. Creo que tenemos también una audiencia muy selecta. Tienen la autorización para reproducir este contenido a donde usted quiera. Episodio de ahora. Artistas con mensaje social. ¿Es conciencia o es dependencia? ¿O es tendencia, quiero decir? ¿Qué usted opina? ¿Usted cree de que a veces un mensaje es únicamente para andar en la onda? A veces un mensaje puede ser realmente porque lo tiene, porque usted lo siente, y puede ser cualquier tipo de mensaje. Para bien, para mal, no sabemos. Nosotros nos vamos a centrar realmente en un buen mensaje, en un mensaje que dignifique y que sea un mensaje social. Social lo puede tomar usted como guste. Y van a decir, ya van a hablar de trova, la música de protesta. No, yo le digo la música de la vida, de la vivencia. Pero tenemos mucho de qué hablar. El género puede ser cualquiera. Creo que todos los géneros tienen interesantes mensajes y contenido. Soy Francisco Gómez, me acompaña Ramiro Navas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Ramiro, bienvenido. ¿Cómo es el clima por el otro lado del charco? Bueno, como verán, mis estimados, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que nos esté viendo. Ahora acá en la segunda sede de Con R Rebeldes, acá en Bilbao, son las 5 de la tarde, casi las 6 de la tarde, el clima está bastante fresco. Y como dicen que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Entonces Así yo sé es. que mucha gente que está en nuestro querido país debe decir envidia lo que están sintiendo frío ahorita. Pero ya los que estamos aquí de este lado decimos, no hombre, cómo me hace falta el calorcito salvadoreño. ¿No es chiste Pero con entonces? frío, ¿cómo? ¿No es chiste entonces el frío? No, hombre, si este asunto es en serio, ¿verdad? Pero miren, con frío, con calor, con la temperatura que sea, aquí nos nivelamos, nos emparejamos, siempre poniendo sobre la mesa los temas importantes en este espacio de Con R Rebelde. Ya vamos por el 7º episodio y hoy con uno de los temas, yo creo que este tema lo ha estado esperando Francisco Gómez desde hace rato porque va a tener la oportunidad de hablar durante más de una hora de sus artistas favoritos, los artistas pop del momento. Sí. Mire, qué tema más apasionante, la música. Me gusta demasiado. Lastimosamente soy clasista en la música. Lastimoso porque eso es como el aguacate. A mí no me gusta el aguacate, pero al ver cómo lo come mi señora esposa, mi señora madre, con qué decidió, realmente me debería de gustar porque veo que lo disfrutan tanto. Y así debería de ser la música, todos los géneros, pero no importa el género, el mensaje sí es interesante. Podríamos decir de que la música, Ramiro, de hace algunas décadas, escuchar esas canciones de José Luis Perales, que no solo es amor, sino que le canta la vida. Escuchar a un Fernando Viergo que canta vivencias de la vida. A Facundo Cabral,
que cuenta la historia, es un contador de historias. No se diga, si nos vamos hasta Chile y escuchamos a un Víctor Jara y decimos, ¿cuánto tenían para dar? Esas voces melodiosas de Mocedades, estoy hablando solo en español, ¿no? De Mocedades. Escuchar ese mensaje, esas canciones que tenemos que estudiar mucho para comprenderlas, del gran Silvio Rodríguez. O me voy a Charly García, a conocer a León Gieco, a Nito Mestre, a todos esos que nos dejan canciones que son de vida. Y usted va a decir, ¿canciones de vida? Bueno, el mensaje que es positivo, que es para que usted piense, que es para que nos hermanemos, nos abracemos, o nosotros mismos. Siempre he dicho, mi canción favorita, la de Francisco Gómez, no es rock. Es su canción de los primeros 10, o quizás mi top 10 de la vida, de toda mi historia, 7 probablemente son rock, alguna pop, pero la número 1 es una canción de vida. Y por ejemplo es una canción de un brasileño, Roberto Carlos, Amigo. Para mí encierra todo lo que necesitamos en esta vida. Es sentirnos bien con uno mismo. Y como dicen, si yo hago el bien a mi hermano, me lo estoy haciendo a mí. Y así hay muchas cosas. Pero hay otros que tiran un mensaje blanco, a los 2, 3 años uno negro, a los 2, 3 años nuevamente tienen un mensaje verde, así, de forma indefinida. Laura Pausini tiene una canción en lo particular que creo que es memorable, que se llama Gente. Y digo, ¿de dónde sacan estas canciones que te animan a mucho? Pero hay otros que utilizan el micrófono para extender y para denunciar, extender su opinión y denunciar cosas que suceden probablemente ni en su país, sino que en cualquier lado del mundo. Los prisioneros de Chile, desde el nombre, usted dice, hey, qué interesante, estos van tras una denuncia. Y denuncian todo lo que está pasando en el cono sur y lo que pasa en otros lados. Tienen una canción que se llama, que no fue famosa, Ultraderecha, que define muy bien las cosas. Pero en fin, hay mucho de qué hablar. Pero ser contestatario, ser revolucionario, eso es una moda. Y en la moda nunca entró la nueva trova, la canción de protesta, los guaraguao. No, yo creo que los guaraguao nunca han estado ni van a estar de moda. Pero es un clásico ya, que no importa la época, usted los puede escuchar. Silvio Rodríguez creemos que canta al amor, pero le canta al amor de la vida, no al amor de pareja. Y así sucesivamente. Hasta que podemos llegar a un mensaje de artistas que vienen a El Salvador a alabar un régimen, un gobierno autoritario, u otros que llegan y denuncian lo de otro país y en sus países. Ramiro Navas, ¿qué es la música para usted? Tenemos gustos muy diferentes, llegamos a puntos en común, pero nuestros gustos principales son diferentes. Pero entendemos de que sí hay un mensaje en derredor de toda la música. ¿Quién lo utiliza realmente, Ramiro? Bueno, la utilización de la música, Francisco, es tan variada y tan abierta como oídos que existan para escuchar la música. Al final es una expresión de arte, es una expresión de conocimiento que es indispensable para la vida de los seres humanos. Creo que configura un entorno social, narra las épocas, las diferentes épocas de la civilización humana, ¿no? O sea, realmente no seríamos lo que somos como humanidad si no fuera por el arte en general y por la música. Creo que al definir este tema para el 7º episodio de Con R Rebeldes, que un poco estamos, como dicen algunos, saldando una deuda histórica. Porque desde que empezamos a platicar en el espacio de A Primera Vista, cuando platicábamos los martes, recuerdo que siempre había momentos en los que en nuestros diálogos, en las interacciones con ustedes, amigos, amigas que nos escuchan, siempre salían temas vinculados con esto, ¿no? Con esos aspectos que han ido configurando nuestra vida como personas, como salvadoreños.
pero además en tocar los temas más allá de lo superficial. ¿Vea? Si ustedes se fijan, nosotros vamos eligiendo los temas, aunque con R Rebeldes no es necesariamente de coyuntura, pero siempre tienen algo que ver. ¿Vea? Hoy en día la música ha estado en el ambiente de la conversación nacional en El Salvador. Y por eso creo que vale la pena, más que hablar de los conciertos de Shakira o de la interpretación de Bad Bunny, que lo haremos seguramente a lo largo de este episodio, pero yo creo que es importante, a la luz de la pregunta que hacías, Francisco, de qué es la música para cada quien, desde la vivencia personal, yo puedo decir, yo soy una persona que eh, escucha música de fondo hasta para escuchar música. A mí el día me funciona distinto si no tiene música de fondo. Al final hay una conexión, y además que soy de las personas a las que más les cuesta elegir con qué música va a arrancar el día, y me puedo echar quizás hasta unos 20 minutos eligiendo cuál es la canción con la que va a arrancar el día, porque creo que tiene como esa conexión, ¿no? Con tu cotidianidad, pero además la música y el arte en general siempre ha sido una manera de retratar emociones, pero además de retratar una visión del mundo. Y creo que vale la pena empezar abordando eso, ¿no? El arte, el arte siempre ha existido como un fenómeno de expresión del talento, de expresión de la capacidad, pero también se inserta en un momento histórico. Y casi siempre el arte ha servido para dejar un legado de ese momento histórico. Y por tanto, el arte y por supuesto la música no han estado exentos, no han estado fuera de las dinámicas del poder. O sea, tanto el arte oficial, digamos, el arte que sirve para dar testimonio, para reafirmar una forma de pensamiento de quienes ejercen el poder, como otras expresiones de arte y de música que sirven precisamente para retar, para cuestionar ese poder existente, ¿no? Entonces, sin pretender ser expertos musicólogos, vea, aquí nuestro anfitrión en la cabina de la RR, que por su trayectoria en varios años en la radio, por supuesto que tiene un bagaje bastante amplio. Yo no oculto decir que he recurrido a su conocimiento de música varias veces, y en mi parte quizás más como un consumidor de música que usualmente se consume en el ambiente, ¿no? Pero creo que hay criterios suficientes, hay elementos suficientes para decir que en todos los momentos de la historia la música se ha hecho presente como una forma de entretenimiento, como una forma de comunicación, como una forma de conexión entre seres humanos, pero que no ha existido fuera de la lógica del poder, de las relaciones del poder, que no se puede desvincular el arte del poder, no se puede desvincular la música del poder, y a lo largo de la historia esa ha sido una de las principales funciones que ha desempeñado. Dice una canción, lastimosamente por el copyright, por los derechos de autor, no podemos poner música, pero dice una canción, nada te llevarás cuando... Qué difícil es leerla. Cantarla me la puedo de memoria, pero así. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Estas son canciones a la vida, a que veamos lo positivo, a que a pesar de que vayamos coyol quebrado, coyol comido, hay otros peor que nosotros. Hay otros que están sufriendo de otra manera, que hacen ver nuestros problemas insignificantes, si queremos. Hay otros que le cantan a la injusticia. No es que lo celebran, sino que cantan a la injusticia, pero denunciándola. Hay otros que cantan para visibilizar acciones comunes. Violeta Parra, una de las grandes de la historia musical, decía: gracias a la vida que me ha dado tanto.
Pero hay otros que denuncian, ya decía, los prisioneros, los guaraguaos. Silvio Rodríguez ocupa la poesía y la prosa para reflexionar y también para denunciar. Y así podemos seguir enumerando cualquier cantidad. El rock se ha caracterizado por ser música, para pensar, para estudiar, para denunciar y para hacer la revolución. Hay una consigna, no sé si afuera de El Salvador existe también, ¿cómo es? Sin cumbión no hay revolución. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Y está la música que es para pasar el rato, para divertirse probablemente, aunque no interpretemos nada. Pero la pregunta es, después de todo este gran parangón, ¿la música la puede utilizar un poder, una dictadura, un modelo, el imperio, el merchandising? Así es, ¿no? Todo esto lo pueden utilizar, la música puede servir para todas estas cosas. Por supuesto. Y no solo pueden, es una de las funciones que ha desempeñado. Yo creería que la música cumple esencialmente dos grandes funciones. Una función de carácter expresivo, que es esto que tiene que ver con, o sea, la música como arte precisamente, ¿no? Todo el proceso artístico, el proceso creativo que implica producir una canción, una melodía. O sea, para que uno pueda escuchar una melodía implica que alguien compuso al menos los acordes, que compuso los acordes, que alguien tocó los instrumentos, utilizó los instrumentos necesarios para convertir esos acordes en una melodía y que en esa melodía pudo ser registrada en algún instrumento, antes en un disco de vinilo, o en una cinquera que les decían antes, en un cassette, en un MP3, ahora en una plataforma de streaming o de una plataforma de música. Pero todo eso lleva un proceso de creación, un proceso técnico que requiere más o menos talento. Hay composiciones que obviamente uno las escucha y advierte su interpretación y dice, esto requiere un talento avanzadísimo. Hay gente que ha dedicado años y años y años de su vida a aprender a desarrollar la destreza para producir música. Entonces es esta parte que además de la composición musical propiamente, implica en muchos casos, no en todos obviamente, pero en muchos casos también acompañarlo con una letra que transmita precisamente. Entonces lleva todo un proceso de producción creativa que compone esto que digo, no es la función expresiva de la música, pero luego hay una función que yo le llamaría una función integradora, que es cuando ya existe el arte, la música, la canción, la melodía como producto, a toda la gente que le gusta, que se siente atraída por estas piezas musicales, por estos géneros que las componen, estas familias de obras que se van generando porque comparten ciertos estilos, ciertos elementos, cierto momento de la historia. Entonces la gente que le gusta, de alguna manera tiene una integración con otras personas que también comparten ese gusto por la música. Y hay gustos que son mucho más masivos, que son mucho más difundidos, y por tanto la función integradora de ese arte es mucho más grande, y hay otros que son de gustos un poco más selectos o más identitarios, ¿verdad? O sea, que tienen más que ver con identidades concretas de las personas. Entonces, en esa dimensión, en su función integradora, la canción, la música, sirve como una manera también de organizar ideas colectivas, ideas y sentimientos. ¿Verdad? Yo les digo, vaya, por ejemplo, uno piensa cuando se habla de esta dimensión del arte, de la música, uno piensa por supuesto en las canciones románticas, en las canciones que se le dedican a cuando uno está enamorado, o las canciones que se ocupan para departir con las amistades. Pero, por ejemplo, en otras formas sociales más complejas,
en otras formas sociales más organizadas, estructuradas, la música juega un papel importante. Les voy a poner 3 ejemplos que ustedes conocen muy bien. En una iglesia, por ejemplo, que los orígenes de la música se remontan a lo ritual, a lo sacramental, una forma de devoción, una forma de expresar esa devoción, esa creencia es a través de la música. Una iglesia de la denominación que sea tiene sus cánticos, tiene sus rituales musicales, cada una con sus estilos diferentes. En un país como El Salvador, no es difícil identificar allá a lo lejos, vea, cuando se escucha, según el ritmo, según incluso lo que pueda decir la música que se escucha, uno puede identificar, esto se trata de una congregación quizás de carácter evangélico, o no, esto se trata de lo que se escucha allá a lo lejos es la misa. ¿Por qué? Porque parte de la profesión de fe es utilizar estos elementos, ¿no? Piezas artísticas, musicales, que cumplen esa función integradora, pero además, por ejemplo, para quienes hemos participado en ceremonias religiosas, la parte del cántico también tiene una dimensión que conecta a la persona pues, con la experiencia que está viviendo, en este caso una experiencia de fe. Les voy a poner otra más mundana. En un estadio de fútbol. Vaya, cuando la función que ejercen las barras alentando a sus equipos. Y eso es hacer bulla, coreando. Eso no es una filarmónica, no es una gran orquesta, no es que... pero los que llevan las batucadas, vea, los que llevan los bombos, los que están, aunque sean los que están coreando. Uno mira, por ejemplo, los estadios en Argentina, vea, la tradición de las barras en Argentina, en Brasil. Y en nuestro país también, en El Salvador, o sea, esa manera de hacerse sentir parte de un todo. Entonces, ahí la música también juega un papel. En política lo hace. Por ejemplo, aquí, tanto por derechos de autor como por preferencias personales, no nos vamos a poner a cantar ningún himno aquí, ¿verdad? Pero hay un par de himnos que uno los escucha 1,5 segundos y ya sabe, ya hasta los que no son simpatizantes podrían perfectamente cantar todo el himno de un partido político. Y cumple esa función. Y si usted ha ido a alguna actividad de cualquier partido político, va a saber que el momento de cantar el himno es un momento importante. ¿Por qué? Porque es un momento que levanta la moral, que te hace sentir que está formando parte de esa colectividad. ¿Vea? Entonces, claro que por esa función que ejerce es una manera, la música es un canal bastante rápido para transmitir un conjunto de ideas y de emociones, porque a veces tiene más que ver con las emociones, con las ideas, y de esa manera incluso la música puede llegar a modificar formas de pensamiento. Y en la historia hay un montón hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero además, la censura que han hecho, porque yo creo que es más fácil para regímenes, para fuerzas poderosas, es mucho más fácil restringir música que reta sus ideas a promover aquella música que las reafirma, pues, aunque pasan ambas cosas. ¿Verdad? Y lo podemos ver, como digo, a lo largo de toda la historia. ¿Verdad? Por ejemplo, cómo surgió todo este fenómeno del jazz, del blues en los Estados Unidos. Surgió en las comunidades afroamericanas, afrodescendientes. Se inspira de los ritmos que venían originarios desde África, las percusiones, vea, los vientos, que tiene una mutación importante, una adaptación en la comunidad que se asienta allá en los Estados Unidos. Hoy, a usted que nos está escuchando, le ponen jazz, le ponen blues, va a decir, qué elegante, vea, y uno se imagina que va a ir a un restaurante y va a comer así un plato caro, vea, y esto. Pero hace un siglo, el jazz, el blues, era una música denigrada en los Estados Unidos, vinculada con precisamente las comunidades afrodescendientes y afroamericanas. Los mismos ritmos tropicales. ¿Verdad? Entonces, no se puede separar la música ni de su momento histórico, o sea, ni del momento en el que surge, ni del grupo social
del que proviene o del cual se produce. Y aquí estamos hablando nada más de la música. Más adelante hablaremos de los artistas musicales, que es todavía otra capa superior de cómo se entiende este fenómeno. Mire, podríamos etiquetar la música, canciones, como usted menciona. Hay canciones censurables por denigrar algo, otras porque hacen la denuncia, porque llevan el mensaje. Yo no podría decir el reggaetón lleva un mensaje positivo. Creo muy poco en ello. Deben de existir. Muchos van a decir la música religiosa es positiva. Habría que escucharlas todas también. El género musical rock es satánico y es malo e induce a la violencia. Está comprobado que en los conciertos de rock es donde menos violencia hay. Pero si todos vemos que hacen unas ruedas y se empujan, y eso es parte de un show que se hace al interior, pero es donde menos seguridad hay. Y puedo poner de ejemplo El Salvador. Los conciertos de rock es donde menos seguridad hay. Porque es que están borrachos y se endrogan. Pero no hay problemas. Se dan problemas en otro tipo de eventos, pero en fin. Pero el género musical puede encasillar únicamente a los mensajes, o solo la música de protesta y la trova lleva un mensaje que defiende algún sector. ¿La demás música también podría llevar algún mensaje, Ramiro? No, claro que sí. Lo que pasa es que también eso depende del marco de valores de la persona y de la sociedad en la que se produce esa música. Por ejemplo, yo crecí en un hogar cristiano evangélico cuando yo estaba pequeño. Yo vivía con mis abuelos maternos. Y eran muy devotos a la fe cristiana. Y yo crecí, y si hay alguien aquí que nos esté escuchando, ya sea ahora en la transmisión en vivo o en una posterior reproducción, seguramente se va a identificar si creció en un hogar evangélico también. Que para mí la música tenía una división bastante simple. Para mí no era difícil clasificar la música. Porque era la música buena, que era la música de la iglesia, y la música del mundo. Mundana, cabal, la música del mundo, que era toda música mala. Si le hablaba a la mujer, si le hablaba a un hombre, si le hablaba a la vida, si le hablaba a la revolución, si le hablaba a un pajarito, a lo que fuera, no importa. Si no era música de la iglesia, era música del mundo y por tanto no era correcto. Entiendo que el argumento es que una persona que profesa ese dogma de fe no puede hacer más expresión de amor y de simpatía que no sea hacia el creador en este caso. Yo no estoy, aquí no nos corresponde a nosotros hacer un juicio de decir eso está bueno o está malo. Estamos diciendo, esa es una forma de entenderlo. Es una forma de entenderlo. O sea, desde esa perspectiva moral, cualquier música, hable de lo que hable, si no va dirigida a Dios, es mala. Entonces, por ejemplo, en ese contexto, yo me acuerdo, estoy hablando de que yo soy niño de los 90. Los niños de los 90 todavía crecimos con la gran influencia de figuras como Michael Jackson, por ejemplo, a Madonna, que ascendieron en los 80. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que para mí que me hablaban de Michael Jackson es que era el diablo en la tierra y que era diabólico y que no sé cuánto, y además, y lo peor que mi primera experiencia con Michael Jackson fue ver en la tele en ese tiempo en el canal 23, en paz descanse, que era solo de música. Thriller, cabal. Pero el canal 23 de antes. El canal, sí, por eso, el canal 23 en aquella la época, radio que se ve. Que era solo de música. Que llegó otra revolución que fue la de los mensajitos donde se mandaban y se dedicaban a canciones. Pero eso fue más adelante. Vaya, cuando yo lo veía era solo música. ¿Verdad? Y salía ese bendito Thriller. Y yo a escondidas de mi abuelita me ponía a ver la música esa porque yo quería descifrar, yo quería entender qué era lo terrible que tenía. ¿verdad? Y me sale el bendito Michael Jackson. Y yo pasé como una semana soñando con la imagen al final, ¿verdad? Cuando se da vuelta y que
que tiene los ojos amarillos ya al final del video de Michael Jackson. Entonces, cabal, venía yo de pequeño y decía, vean, no, hombre, la verdad es que, ¿cómo no me van a decir que es del diablo este hombre si ahí se está convirtiendo en monstruo? Y con los años, obviamente, uno va relativizando esas cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué pongo el ejemplo? Porque, insisto, tiene que ver con el esquema y con el marco de valores y además cosas que eran socialmente aceptadas, no, que son socialmente aceptadas ahora, eran difícilmente aceptadas en el pasado. Va, por ejemplo, ahora que te hablen, por ejemplo, de esta figura de Michael Jackson, por ejemplo, hoy se trata de una figura que hasta se lo puede enseñar un papá a un hijo y es cultura, ya está con cariño, pues. Dice Ismael Calderón, disculpe, de que, sí. que Michael Jackson no era diabólico. Si le gustaban los niños, ¿cómo va a ser diabólico? Ay, no, ella no vamos a meter en otra camisa de 11 varas. Mira, va, solo porque han mencionado el tema. Hay que leer un par de investigaciones recientes sobre ese tema de Michael Jackson. Yo no tengo razón ni para justificarlo ni para inculparlo, pero yo creo que hay pruebas suficientes para pensar que una figura como Michael Jackson le querían hacer la camita. Sí. Le querían hacer la camita porque no se plegó con... Pero ahí ya nos vamos a meter en otros pantanos. ¿verdad? Pero lo que voy un poco cerrando esta idea que estábamos abordando, no es exclusivo de la música de protesta tener una visión y difundir un mensaje que tenga que ver con una crítica social. Lo que pasa con la música de protesta es que está diseñada específicamente para eso. Y no olvidar, vaya, la música de protesta es un universo sumamente amplio en el que cabe de todo. Por ejemplo, a algunos les puede gustar más la nueva canción, ¿verdad? La nueva trova. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Luis Eduardo Aute, los hermanos Feliu, y una lista larga. ¿verdad? En Centroamérica tuvimos exponentes muy valiosos. Bueno, Mercedes Sosa. ¿verdad? Luego está la canción un poco más latinoamericana, la más, un poco más vinculada con nuestra identidad latinoamericana. Y van por ejemplo, todo el fenómeno de la música andina. Y ya Puinti Gimani, los Yarcas y varios más. Ahí puede ir Víctor Jara, ahí pueden ir los Guaraguao, los Mejía Godoy. En El Salvador tuvimos expresiones de ese tipo. Quizás los más reconocidos, los Torogoces de Morazán, pero tuvimos un Yolocán Baitá que todavía sigue activo. Tuvimos el grupo Teocinte, un poco menos conocido, pero con letras bellísimas. Uno escucha las letras del grupo Teocinte, es una cosa impresionante. Entonces, hay una serie de producción, pero es que eso, ¿en qué momento se inserta toda esta ola de música de protesta? En momentos en que el mundo vivía un momento de complejidad política y en el que además las disputas por la transformación social se peleaban en el ámbito de la vía armada. O sea, estaba vigente la vía armada como una forma de transformación de la sociedad. Entonces, por tanto, se producía arte revolucionario. Mire, se Ramiro, producía música revolucionaria. Veamos. Dijo Julio Antonio Mega, si me pongo reprechero, no perdone camarada, ni el más leve parpadeo. Si me espiaban, seguime. Si paro, empujame. Y si al caso, retrocedo, ahí mismo liquidame. Y este es un mensaje positivo. ¿O qué significa? Una vez más, un maravilloso ejemplo para entender el marco moral. Cualquiera viene y escucha que el cantante, que el poeta le está diciendo, bueno, y si ves que me detengo, si ves que retrocedo, liquidame. Y cualquier madre puede decir, y ese es el mensaje que yo quiero que escuche mi hijo. Exacto. ¿Y cómo voy a creer que a mi hijo le estén diciendo esas cosas? ¿ve? Pero en el contexto histórico en el que se produce, ¿de qué estamos hablando? De un proceso revolucionario. ¿Qué implica? Ese es un mensaje. Es un mensaje. ¿Qué implica dentro del marco de un proceso revolucionario, de un proceso de cambio social, que una persona avance? Y la indicación es que si avance, que lo sigan. Te dice, sigamos avanzando en este proceso de transformación social. Si te dice, si ves que me detengo, empujame, ¿qué te está diciendo? Si empiezo a dudar,
se empezó a cuestionar la virtud, la calidad, el motivo de este proceso de cambio social, de esta lucha que se está haciendo, pues activate como mi compañero, como mi compañera y ayúdame a seguir. Pero ¿qué implica retroceder en ese sentido? Implica marchar hacia atrás. Estamos hablando de casi que de una traición. Entonces, dentro de ese contexto tiene un significado diferente. Y ahí va, entonces volvemos a esta de la función expresiva del arte, ¿verdad? O sea, expresa no solo la letra o la composición de la música, sino expresa la intención del artista que la compone y del momento histórico en el que se inserta. Hemos visto un montón de veces cómo expresiones del arte que empiezan siendo antisistema o incluso revolucionarias y que después son absorbidas. No solo en la música, ¿verdad? Pero en la música se ve bastante más. Por seguir poniendo ejemplos históricos, vaya. Todos sabemos o deberíamos de saber que en nuestro convulsionado siglo XX, una de las cosas que marcó la historia del planeta Tierra después de la Segunda Guerra Mundial fue toda esta lógica del mundo bipolar, ¿verdad? Lo que se ha llamado la Guerra Fría, que es una guerra que se llama Guerra Fría precisamente porque no hubo un intercambio militar directo entre las dos potencias que peleaban la Guerra Fría, ¿verdad? Que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. Nunca, como diríamos en buen salvadoreño, nunca se agarraron a bombazos, pero estaban en guerra constante, una guerra además multidimensional, una guerra económica, una guerra, por ejemplo, la muy famosa, la carrera espacial, una guerra cinematográfica incluso. O sea, Hollywood se desarrolló muchísimo en su afán de impedir un avance de la cinematografía del campo soviético, del campo socialista. La carrera armamentística y también lo que se llama la guerra de proxy, ¿verdad? Que había también fuerzas en conflictos locales o territoriales que era apoyada por alguno de los dos bandos, ¿verdad? Pero en el marco de la Guerra Fría llega un momento en el que en el interior, en el seno de los Estados Unidos, se produce un fenómeno cultural, un fenómeno artístico, que empieza a retar particularmente la posición imperialista de los Estados Unidos en cuanto a la guerra de Vietnam. Y alrededor de la guerra de Vietnam se desarrolla todo este movimiento que se conoció como el movimiento hippie, ¿verdad? Que buena parte de el nicho, pues el ecosistema de movimiento hippie fue en San Francisco, una ciudad muy liberal, ¿verdad? Con esta explosión vinculada con expresión artística, mucha expresión artística, pero además vinculada con otros fenómenos que era este proceso de autodeterminación de los individuos, ¿verdad? La persona. Muy liberal, porque al final, aunque ahora le dicen a uno, es que este es hippie, dicen, y lo asocian que es una persona antisistema, pero en realidad el movimiento hippie fue un movimiento ultraliberal. O sea, liberal en el sentido más puro de la palabra, ¿verdad? Ultra individualista, la liberación del yo, una liberación personal, una liberación económica, una liberación en lo sexual, una liberación, o sea, todas las formas de autodeterminación del individuo. ¿Cuál fue el fenómeno político de este movimiento de los 60 en Estados Unidos? Oponerse a la guerra. Era un movimiento eminentemente pacifista. Y toda la cultura hippie era eminentemente pacifista y en contra de la guerra de Vietnam. Pero ojo, en el seno y ahí mismo en el estado de California, que fue el hervidero de la cultura esta hippie, los rezagos que dejó esta cultura en la cultura californiana fueron la base después del paradigma de Silicon Valley. Eso yo creo que un día lo vamos a tener que hablar, quizás en otro episodio del podcast, pero todo esto de estos magnates millonarios tecnológicos, hoy el más famoso y quizás el más loco, y lo digo sin ningún sonrojo, este señor Elon Musk, que verdaderamente se asume como un tecnofaraón, ¿verdad? Como un suprapoder sobre el mundo, pero otras figuras antes que él, Mark Zuckerberg,
Jeff Bezos y los clásicos, ¿verdad? Bill Gates, Steve Jobs, son figuras que se fundan como herederas directas de este paradigma de Silicon Valley y que viene de los hippies. Entonces, esa cultura que empezó siendo contestataria, que empezó siendo una crítica contra el sistema, una crítica contra el imperialismo dentro de sus entrañas, se convierte en un cimiento no solo de la derecha, de la ultraderecha actual. ¿Por qué? Porque reivindica una visión antisistema, pero sin una visión de transformación social profunda. Eso es un ejemplo de los más visibles, pero hay muchísimos más, casi que en cada pueblo, en cada sociedad del mundo. Hay canciones, sí, pero hay artistas que exaltan algo siempre, que tienen un, no sé si un ideal, pero una figura a quien seguir, y esto nos orienta, según su música, según lo que ellos expresan, a conocer más de alguien específicamente. Ya voy entrando o vamos entrando en los artistas, pero si alguien ha escrito: dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hay a Dios que será divino, yo me muero como viví. Este es un parte de una de las canciones más memorables de Silvio Rodríguez y que habla sobre un personaje demasiado odiado por generaciones que ni siquiera saben quién es, y demasiado querido por generaciones que se han dedicado a leer y a entender. Este tipo de artistas, ¿en qué aportan a la humanidad? Silvio Rodríguez es un ejemplo, hablando de Fidel Castro, por ejemplo. Sí, no, como decía hace un momento, son evidencias de su época. Son evidencias del momento histórico en el que viven, pero además utilizan el arte como una forma de elevar la conciencia. Vaya, lo que se decía, ¿no? Posiblemente Silvio Rodríguez no llegó a ser, ni ninguno del movimiento de la nueva canción, no llegó a ser tan masivo como los artistas pop, ¿verdad? Como lo pudieron haber sido otros. Pero sí que llegaron a tener una impregnación masiva y multitudinaria. O sea, estamos hablando de artistas que llenan estadios, pues, que son fenómenos culturales. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Joan Manuel Serrat, Luis Eduardo Aute, que ya falleció, Mercedes Sosa. Gente que llenaba estadios, o sea, que logró impregnar de esa manera su música con una crítica. Y además creo que en casos particulares como ellos combinan las dos funciones que decían, ¿no? La función integradora, que es tener estos mensajes, estos llamados a la conciencia, con el que se identifica mucha gente, pero además que su función expresiva es fuerte. O sea, nadie puede cuestionar, ni siquiera personas que no coincidan ideológicamente, pueden cuestionar el enorme talento que hay en las letras de Silvio Rodríguez, por ejemplo, de Pablo Milanés. Verdaderamente, son composiciones, son obras bien hechas, en forma y en fondo. Eso genera un nivel de conciencia. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso tiene un tope, porque son expresiones artísticas que no son apoyadas desde el poder, sino que son desafiadas desde el poder. Vaya, pongo otro ejemplo. Aquí yo que estoy aquí en el Estado español, España vivió un proceso complejo el siglo pasado también con el tema del franquismo. Y cuando se da fin formalmente al fenómeno del franquismo en la década de los 70, que no se da por una ruptura violenta, no se da por un corte agresivo, sino que prácticamente se da por el fallecimiento del dictador, de Franco, y eso abre una etapa para España conocida como la transición.
la famosa transición española. Y ahí se da obviamente un nuevo momento político para España y para Europa, pero eso tiene una expresión social, cultural, muy cultural, lo que para quienes saben de la materia se conoce como la famosa movida madrileña. ¿Qué era la movida madrileña? Era toda esta expresión que estaba retenida, que estaba comprimida en todo el tiempo en el que el franquismo censuraba este tipo de expresión que iba contra la moralidad, que iba contra los valores. Entonces esto que estaba reprimido explotó. Y hubo barrios de Madrid, Chueca, Vallecas, La Latina, que fueron barrios donde empezó a explotar, a proliferar expresiones artísticas, salieron un montón de géneros y mucha de la música que se escucha hoy en día en español, que va desde España hasta América Latina, tiene su origen en la movida de Vallecas, que Mecano, que Miguel Bosé, que los Héroes del Silencio, que son un poco posteriores, Duncan Du, tienen Alaska, Toreros tienen muertos. un origen en ese rollo de la movida madrileña, que vienen de la transición, surgen como una expresión de desafío. Pero ¿qué pasa? El poder instaurado después en la transición, ¿qué hace? Dice, retoma esto de la movida madrileña, que empezó siendo una cuestión barrial, contestataria, y se lo agarran. Quiero profundizar en este ejemplo porque me parece de los más maravillosos. Hay un alcalde que es el primer alcalde así como muy de izquierda de la era moderna en Madrid. Se me olvidó el nombre de este alcalde. Tierno Galván. Tierno Galván, que ya era un señor de edad avanzada, ve la cuestión de la movida madrileña y en vez de reprimirla como habían hecho antes la gente de derecha, la promueve y le dedica fondos públicos. Y la empieza a hacer florecer. ¿Qué pasa? Como era un fenómeno meramente expresivo, que no tenía de base verdaderamente un planteamiento político, sino que era nada más la mera expresión, ¿qué pasó? Se empezó a distorsionar un montón, empezó a haber una cuestión. Entonces, hoy mucha gente hasta hicieron una cosa de un tren que iba a mover unos artistas de un lado para otro y en este tren hubo un relajo y que le reventaron una botella a no sé quién y se convirtió en un escándalo político y ahí murió la famosa movida madrileña. ¿En qué terminó? Lo que empezó siendo una expresión social y cultural de emancipación después de la etapa del franquismo, se convierte en un conjunto de muchachos y muchachas que vivieron su momento de liberación y hicieron un desorden y se acabaron el movimiento político. Por eso es importante vincular. O sea, toda el arte, toda la música, tiene que llevarnos a un mensaje de conciencia social. No necesariamente. No necesariamente. Ojalá toda la música nos dejara algún tipo de mensaje positivo, porque quizás es mucho pedir hoy en día. Pero por lo menos, vaya, con que no te lleven tan hacia lo malo, por decirlo de una manera así. Pero las expresiones artísticas y los fenómenos culturales que tienen sobre la base una ruptura con un sistema de emancipación y de opresión, tienen una responsabilidad. No necesitan ser Silvio Rodríguez, no necesitan ser Víctor Jara, no necesitan ser Violeta Parra para utilizar su plataforma en función de un mensaje. Y ahí es donde se conecta lo que hemos venido diciendo desde el principio, ¿verdad? El vínculo entre el arte y el artista. Y uno de los debates más complejos de lo que tiene que ver con eso es, hay quienes dicen, es que hay que separar el arte del artista. Hay que separar. No Y puede. a veces uno dice, puchica, ¿y cómo? Vaya, yo, ojalá no me meta aquí en camisa de 11 varas, pero aquí mismo en el Estado español, hoy ha salido que le están acusando a Julio Iglesias de unos casos ahí que tienen que ver con agresiones y violencia. Condenable a todas luces. Cualquier situación que implique violencia es condenable. Es una figura, aparte de su gran reconocimiento, de su gran talento en todo el mundo, de que es uno de los máximos exponentes de la música en español, también una figura que ha estado cerca del poder en España. Para uno,
y digo para uno, y me incluye a mí, pero yo sé que incluye a miles y miles y miles de personas, es bien difícil decir, chica, hoy ya no se puede escuchar a Julio Iglesias, porque pues sí, hay música que uno ha crecido con eso, pues. O sea, yo tengo presente, y además uno ve el talento, pues a mí me gusta la música de Julio Iglesias, pero al final es una persona que está siendo investigada por delitos. Entonces uno dice, separar el arte del artista, ¿hasta dónde? ¿En qué proporción? ¿En qué dimensión? ¿Ve? Ahora, el artista se convierte, o sea, el artista que llega a ser un fenómeno cultural, se convierte, o sea, asume una responsabilidad con esa popularidad y con ese reconocimiento que tiene la colectividad. Y se convierte, quieras o no, en un referente. Luego viene la pregunta de qué es, ¿está bien que hagamos referentes a los artistas sobre aspectos que van más allá de su talento? O sea, ¿por qué esperamos que los artistas se posicionen sobre temas de la vida diaria, temas de política, temas de cultura, cuando en realidad su función es nada más producir el arte? Esa puede ser una perspectiva. ¿Por qué le estamos pidiendo que se pronuncien sobre aspectos que no son suyos? Ellos no son políticos, no son activistas. Pero por el otro es, ¿quién es más escuchado ahora en Estados Unidos? En este momento. ¿Quién es más escuchado? ¿Quién tiene más credibilidad? ¿Quién tiene más audiencia? ¿Quién tiene más público? Kamala Harris, ex vicepresidenta, ex candidata de los demócratas. Kamala Harris, Donald Trump o Taylor Swift. Taylor Swift, definitivo. Taylor Swift. Pero por montones. Por montones. Entonces, el nivel de influencia que tienen estas figuras es grande. Entonces se pueden utilizar. Entonces se han utilizado históricamente. O se han dejado utilizar. Y ahí va una de las cuestiones más importantes y por qué este es un tema tan vigente para abordarlo hoy en día. El papel ya no del arte, de la música como abstracto, sino del artista, de la persona que está detrás de la producción cultural. Y la posición, la postura que toma con respecto al momento histórico en el que está viviendo. Y se puede interpretar de un montón de maneras, pero sobre todo aquellos artistas que tienen una plataforma grande, que tienen un nivel de influencia, además en grupos de la población que son inaccesibles, Francisco, porque la influencia que tienen algunos artistas, por ejemplo, sobre la llamada generación Z y la generación Alfa, hay grandes, masivos segmentos de la generación Z y la generación Alfa a los que no les llega ningún político, ni un político, pero les llega un cantante, pero les llega un youtuber, pero les llega un influencer. Fácil. Y son capaces de moldear masivamente sus pensamientos, sus emociones, su forma de entender el mundo. Eso les confiere una responsabilidad grande, para la cual muy difícilmente asumen esa gran tarea que tienen sobre los hombros. Casi siempre lo ocupan mal, casi siempre lo ocupan, como lo indica la lógica del capitalismo, para enriquecerse. Ocupan esa fama para seguirle sacando utilidades económicas a ese público masivo y convierten su vida en una vitrina de esa sociedad del espectáculo en la que estamos viviendo actualmente. ¿Ha sido distinto antes? No, siempre ha sido así. El tema es que la sobreexposición que hay hoy en día a las redes sociales, la sobresaturación de información en Internet, hace que eso sea todavía peor y que la influencia sea potencialmente más dañina alrededor de esta figura. Mira, Ramiro, un panameño ha escrito muchísimos éxitos. Creo que es el artista más famoso de Panamá por todos los tiempos, creo yo. Escribió El Padre Antonio y su monaguillo Andrés, dedicada a nuestro santo hoy, San Óscar Arnulfo Romero. Escribió Desapariciones, condenando todos estos hechos sucedidos por la bota militar en todas nuestras regiones. Escribió canciones muy sociales, Ligia Elena, ha escrito
canciones que son muy del momento, aparte del ritmo pegajoso y todo. Entonces lo catalogamos como alguien de conciencia social, alguien que te deja un mensaje y reconoce. Pero de repente sale alabando el régimen dictatorial de Nayib Bukele. Entonces uno se queda, ¿qué? ¿Cambió el discurso? ¿Ya no le funciona lo otro? ¿O se está adaptando únicamente a la tendencia? Hablo de un salvadoreño. El nombre artístico. Bueno, se llama realmente César Díaz Alvarenga. ¿Quién es? Nadie sabe. Débil Star. Ah, bueno, ese sí. Vocalista de Pescosada, cantando canciones irreverentes, contestatarias y de mucho contenido social. Tiempo después, cambia su discurso, tiene que salir obligadamente del grupo Pescosada, porque su discurso no está nada acorde con las cosas que se escribió. Estos dejan sus creencias o únicamente lo hacían porque esto me funciona. Realmente se separa ahí sí la música del artista o realmente es cualquier cosa. Es una tendencia que siguen. Yo no creo que se pueda separar, o sea, la regla esta de separar o no el arte del artista no puede ser selectiva. O sea, o el arte y el artista es una cosa, o se separan en todos los casos. No puede haber un doble estándar. Y yo creo que como el ser social determina la conciencia social, no se puede separar el arte del artista. Pues se puede que la persona artista produzca un arte condicionado por elementos de su entorno, en el que no, o sea, no es necesario que el arte sea una expresión, un reflejo tal cual de la identidad o de la visión del artista, sí, pero claro que hay un gran componente, porque si no, no participa, pues. O sea, si alguno de nosotros fuera cantante, él le dicen, vaya, vas a hacer ahora una canción dándole las gracias a Trump por deportar a salvadoreños y a centroamericanos a sus países. Yo sé que vos no crees en eso, pero como sos artista, ninguno de los que estamos aquí vamos a salir a cantarla. ¿Por qué? Porque no va con nuestro marco de valores. ¿Me explico? Entonces, siempre hay una postura del artista en el arte que produce. Que si ya eran así o cambiaron en el camino, eso aplica tanto para músicos como para políticos, para activistas sociales, para periodistas, para carpinteros, para señores que trabajan, para empresarios, o sea, es tan amplio como la humanidad misma. Ahora, el valor agregado que tiene el artista es precisamente esa influencia cultural que ejerce. Y también que no es lo mismo, no es lo mismo un Miguel Bosé que en su juventud apoyaba, simpatizaba con la izquierda, estaba en este rollo de la movida madrileña y no sé qué, y ya con el pasar de los años ya hasta es antivacunas y no sé qué, y tiene posturas que coinciden más con la derecha. Pero las canciones de él nunca, o sea, nadie lo escucha queriendo oír protesta, pues. No es lo mismo que un grupo o un artista que viene de expresiones cuyas letras son estrictamente antisistema, que son claramente música contestataria, de denuncia, de protesta, y que de repente está legitimando ese tipo de posturas. O sea, obviamente ahí hay una pesa adicional con la que se puede medir eso. Pero también, Francisco, yo creo que vale la pena para no centrarse nada más en lo negativo. Yo creo que también hay referencias de cambios en el sentido contrario. De gente que sin necesidad alguna de asumir una postura de carácter humanitario, de carácter progresista, aún así lo ha hecho. Yo te voy a poner el ejemplo que quizás generacionalmente marcó una transición y que puede ser para muchos el caso de mejor referencia moderna, actual. Yo estaba todavía en el colegio, algo pequeño, cuando me prohibieron, ya no por razones religiosas, ya vivía con mi familia de parte de papá, ya podía escuchar música del mundo,
Ahí escuchábamos y de todo. Pero me acuerdo que en el colegio se puso de moda una canción que decía, atrévete, te salte del closet, ta, y quien lo ha escuchado ya sabe qué dice. Del famoso Calle 13. Y salía de Calle 13 con aquella retaíla de las vulgaridades que te imagines. Y Atrévete fue de las más suaves con las que salieron después, que el Chulinculincun Fly, que un montón. El tango del pecado. Música que a uno le habían enseñado que decía vulgaridades. Y las decía, y yo las escucho todavía, y yo sé que dice cosas tremendas. Que yo las escuchaba cuando yo tenía 11, 12 años. Y las oíamos en el microbús cuando íbamos para la casa, las oías en el bus, las oías hasta en el colegio quizás. Y era música, claro, los adultos se escandalizaban de que nosotros escucháramos eso. ¿Cómo era posible que los niños estuvieran expuestos, que la pongan en la radio? En la radio sonaba toda censurada cada rato, ni oías la canción porque era pip, pip, pip a cada ratito. Ese mismo artista que empezó a hacer dinero con eso por ser irreverente, de repente, un par de años después, te sale con Calma Pueblo. Calma Pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú y tú eres como yo. Y escuchás la canción de Calma Pueblo y lleva una crítica contra los gobiernos, contra las instituciones religiosas, contra las formas de opresión, y te quedas como, vaya, ve, este es el mismo que estaba cantando vulgaridades hasta hace 6 meses. Y le empezás a adentrarte en esa música y de repente te sale un par de años después con lo que a mi juicio es uno de los más grandes homenajes a la cultura americana, latinoamericana, que es precisamente la canción Latinoamérica de Calle 13, que es en forma y en fondo una composición magistral. El video, para quienes cuando vimos por primera vez el video de Latinoamérica, era una cosa que te erizaba la piel. Y que la Calle 13 con Totó la Momposina, con Susana Vaca, no me acuerdo quién más, había un artista más. Y cambia completamente la connotación de cómo entendés a Calle 13. Y de ahí para allá una serie de composiciones que tenían una definición, pero aparte del arte, las expresiones públicas. Una defensa abierta de la lucha de Palestina, una defensa abierta de la autodeterminación de Puerto Rico. ¿Qué necesidad tenía aquel muchacho que cantaba aquellas barbaridades que no repetiré a finales de la década del 2000, que menos de 10 años después ya había asumido un mensaje de protesta social? Y no solo eso, encaminó a otros. Hoy Calle 13 está enlistado como uno de los artistas de referencia de música contestataria, música de crítica social, y con buena crítica social. Y entonces te das cuenta que el hombre tuvo formación académica y formación política desde joven. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué digo yo? Que muchas gracias artistas porque ocupan sus millones para decir mensajes bonitos. No, es que uno también tiene que ajustar las expectativas. O sea, si estamos esperando que una revolución social venga de un artista que tiene millones de reproducciones en Spotify, estamos un poco desorientados con nuestra noción de la revolución. No es eso lo que estás esperando de un artista. Es que no es que va a venir Bad Bunny o que va a venir Calle 13 o que va a venir, qué sé yo, se me ha olvidado cómo se llama el que queda de los Rolling Stones, que también es bien rebelde. Y, Roger Waters. Roger Waters, cabal. Activistas sociales, grandes, ¿verdad? Bueno, va mi amor prohibido murmuran por las calles, Dua Lipa, defensora de la causa palestina. ¿Cómo dijo? No, mi amor prohibido. No, ahí pero nos vamos a meter en otro problema. Ahí Mire, Ramiro, el tiempo nos está consumiendo y quisiera, para irle dando finalización a esto. Muchos, digamos el año pasado, en los últimos tiempos, han cantado por la causa de Palestina. Cualquier género, cualquier nacionalidad, género musical hablo, ya sea mujer, sea hombre,
Sí. y se han unido y pro. Y uno dice, yo no creo que tal artista pop le interese lo que está pasando en Palestina, pero como eso conecta. Y posteriormente vienen dos. Bruce Springsteen. No me Ujú, extraña en lo absoluto que esté cantando en favor de los latinoamericanos. Y que, como ujú, dicen, le esté volando palo al régimen de Donald Trump. No me extraña. ujú. O sea, en lo absoluto. O sea, ay, ¿cuál es la novedad? Es lo mínimo que espero de él. Pero que venga Bad Bunny y cante en pro de los iberoamericanos, de los que no son dueños del mundo, ¿qué onda? Dice. Ahí sí me... Hay un... ¿Cómo es que dice? Me choquean, dice. Que uno se ¿qué onda este? ¿Qué le picó? Y hoy, ¿a qué le está tirando? ¿Cómo podemos ver esto? Ahí es la tendencia. Vaya, yo creo que, y ahí vamos acercándonos ya a responder la pregunta que planteamos al nombrar el episodio, ¿vea? ¿Es conciencia o es tendencia? Yo creería, Francisco, que no son excluyentes la una de la otra. Puede que sea por tendencia y puede que sea por conciencia. Puede que sea ambas. Puede que pese una más que la otra. Pero lo cierto es que, ¿qué preferimos nosotros? Tres, tres, tres posibles posturas puede asumir un artista cuando hay un atropello a todas luces de los derechos humanos, de la civilización, lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando con los inmigrantes, no solo en Estados Unidos, ojo, no solo en Estados Unidos, también en Europa, pero particularmente en Estados Unidos. Ante estas situaciones humanitarias tan críticas, un artista puede pegarse con las voces dominantes. ¿Quién tiene dinero para hacer lobby, para defender su causa en el mundo? En el tema de Palestina, por ejemplo. Israel. Si están forrados de dinero y han invertido su dinero en una industria artística para legitimar su, su mensaje y legitimar el genocidio que están haciendo en Palestina. ¿Necesidad económica tiene un artista de posicionarse? No. Entonces, ¿cuál es podrían asumir la posición de irse con el coro de los que tienen el dinero. Podrían asumir la posición que han asumido varios de defender una postura justa, legítima, sensata, que no necesariamente es la que les va a generar ganancias y réditos y popularidad. ¿A cuántos artistas han bloqueado por asumir posturas? Te pongo otra que tal vez es primera vez que la vas a escuchar, Lali Espósito, Argentina. Cuando Milei empezó con sus programas ahí algo desorientados, ¿verdad? Que han venido a terminar en esto de la reforma laboral del fin de semana. Esta artista, una muchacha como de mi edad, salía en telenovelas infantiles, cantante y no sé cuánto, salió a denunciar. Sí. Cuando fue la judicialización contra Cristina Fernández de Kirchner, salió también, se echó al pleito con Milei. ¿Qué necesidad tienen de Ninguna. pelearse con el poder? Pero hay una tercera postura, fue no decir nada, callarse, decir yo no me meto, yo no soy político, hay que vean ellos. De las tres posturas, es bien fácil la primera, que es irse con los poderosos, y es bien fácil la última, que es decir mejor apartarse. Por eso creo yo, sin echarles más flores de la cuenta, sin esperar que la revolución social venga de ahí, sin pretender convertirlos en dirigentes y en referentes que no son y no pueden ser. Pero el hecho de tener a un Bad Bunny haciendo la interpretación que hizo en el Super Bowl, teniendo, vaya, antes en la entrega de los Grammys, otra artista americana, perdón, estadounidense, la Billie Eilish, que se soltó un mensaje duro en contra de ICE. Aquí en Cataluña, cuando se hizo un concierto a favor de Palestina, lo abrió Pep Guardiola, lo cierra Rosalía, figuras relevantes de talla mundial. Otros artistas, por ejemplo, aquí Javier Bardem, Salma Hayek. Salma Hayek estuvo, ya no salimos de cantantes, ¿verdad? Pero por ejemplo, Salma Hayek estuvo con Claudia Sheinbaum ayer diciendo, nunca antes aquí en México habíamos tenido tanto apoyo
para el arte, para la producción cultural, como en esta administración. Esto no hubiera sido posible hasta que no estuviera Claudia Sheinbaum de presidenta. Lo ha dicho Salma Hayek. ¿Tienen necesidad de alinearse con esas posturas? No la tienen. Y aún así deciden hacerlo. Eso es una cuestión importante. Y ya yo entiendo que casi vamos a cerrar. Yo digo, ya llegando a El Salvador. En el tiempo de conflicto, la expresión artística tuvo un enorme papel en despertar conciencia. Sí. Empezaron desde que los primeros brotes, los primeros asomos de un conflicto civil empezaban a aparecer en El Salvador, en el tiempo de la represión. Hoy en día, Francisco y amigas, amigos que nos están viendo, hoy en día mucha falta hacen. Artistas comprometidos que asuman el lado correcto de la historia y que se atrevan con su talento a desafiar los atropellos y los abusos que están pasando en El Salvador. Hacen falta. Y les escucharía gente que a los políticos no los oyen, que a los periodistas no los leen, que a los dirigentes sociales no los siguen, que a los generadores de contenido no nos ven, pero tal vez a ellos sí los verían. Otro gallo cantara. Y como recomendación musical, ya lástima que no las podemos poner, pero un punto que marcó un antes y un después en El Salvador en los años 80, fue cuando esta famosa banda YouTube en un concierto en los Estados Unidos interpretó, dijo, el vocalista Bono dijo, hoy les voy a interpretar una canción, dijo, que no hemos cantado antes, esta es la primera vez, se basa en una experiencia que viví en El Salvador, y se llama Mothers of the Disappeared, Madres de los Desaparecidos. Y mientras en El Salvador se disputaba un conflicto por la vida, por la dignidad, por la justicia social, estaba una de las bandas más famosas del mundo cantando en un estadio lleno una canción que hablaba de las madres de los desaparecidos. El arte tiene una función de visibilizar. Mucha gente que estaba en ese concierto ni sabía dónde quedaba El Salvador. Pero gracias a eso, y ahí está, en YouTube pueden buscar, es un video muy emotivo, hay letras traducidas muy, muy emotivas. Madres de los Desaparecidos, de YouTube. El arte, la música, tiene una función muy importante en despertar la conciencia, en transmitir mensajes hacia públicos que no lo están consumiendo. Y aunque los artistas no van a conducir un proceso de cambio social por sí mismos, siempre se agradece que pudiendo tomar postura a favor del sistema, a favor de los opresores, tomen postura a favor del cambio social y del futuro. Alguien nos recuerda parte de esas agrupaciones de aquellos años, a Nueva América, a Winama, a la banda Tepehuani, entre otros. Con esto cierro. ¿Y cómo se puede interpretar que un presidente como Javier Milei de Argentina, de una potencia en América, esté haciendo conciertos donde él canta canciones, en muchos casos contestatarias, con mucha historia dentro de Argentina, interpretadas por él? ¿Cómo lo podemos interpretar? Valga la redundancia, ¿cómo podemos ver esto mejor? El arte es un campo de disputa, como es un campo de disputa todo el sentido común, siempre. El sentido común siempre está en disputa. Hoy en día quien lo está disputando es un conjunto de gente que han querido hacernos creer que ellos son los antisistemas. Ojo, la ultraderecha del mundo actualmente se venden como que ellos son los antisistemas, como que ellos llegaron a romper los pilares en los cuales se fundan las sociedades modernas, como que ellos están desafiando. O sea, por eso creen que pueden agenciarse expresiones que antes tenían una connotación de transformación social profunda. Pero, por eso insisto, necesitamos un llamado intenso, un despertar de la conciencia en lo que respecta al papel que juega el arte. No hemos hablado del acontecimiento más reciente, no nos vamos a detener tanto, pero digo que si Shakira tiene la culpa de haber llegado a El Salvador en esa residencia, que si sabía que estaba legitimando y no sé cuánto, eso es algo de lo que yo no puedo dar fe porque yo no sé. Tristemente yo no la conozco, no le puedo preguntar. Shakira no es tu amiga. No es mi amiga, aunque es una cosa que lamento mucho. Pero yo no creo que una persona no esté al tanto de lo que está pasando en un país. Va. Mire, pero solo. Sí.
si yo, Francisco Gómez, que estoy identificado, o Ramiro Navas, igual estamos identificados qué línea seguimos, pero íbamos al concierto, legitimamos al gobierno. Es que a eso quiero llegar, a eso quiero llegar. Vaya. ¿Quién es el autor intelectual de esa mega cortina de humo? El gobierno que facilitó traerla y hacer ese espectáculo y construir toda una campaña alrededor de eso. Que si el artista tiene la culpa, ya esos son otros 5 pesos. Pero no desviemos la atención. Fíjense, incluso estarle echando la culpa de Shakira por haber llegado a dar los conciertos es morder el anzuelo. Si ustedes no crean que la distracción del gobierno es solo para que la gente vaya a aplaudir y que ellos se distraigan, también quieren distraer a las voces críticas para que se pongan a tirarle piedras al artista y no enfocarse en los temas importantes que están pasando ahora. O sea, que si es culpa, que si Shakira sabía, que si no sabía, que si hay que ir, que si no hay que ir, es irrelevante. Irrelevante. El hecho concreto es que la operación de llevar a esos artistas en este momento tiene una intencionalidad de distraer. Ya si usted va o si no va, es muy de su opción personal. No, ni es menos o más crítico y consciente usted por ir a un concierto o no ir, ni está mejor o peor El Salvador después de que usted se haya quedado en su casa. O sea, no es ese el eje. El eje es entender que los poderosos utilizan estos esquemas para adormecer a las masas, no por el contenido de las canciones ni por la imagen de los artistas, sino porque tienen la capacidad de distraer la atención, que dejemos de ver los temas profundos, los temas críticos, y que volteemos hacia donde está, como en los tiempos de la antigua Roma, donde se remontan estas expresiones del arte, el pan y el circo, que es la doctrina de este y de todos los gobiernos con estas características. ¿Y usted hubiera ido? Yo creo que hubiera ido. Yo creo que hubiera ido a ver a Shakira. Yo no por las razones, porque estoy en contra. No, no me gusta. Yo voy a ir al otro Pan y Circo, el de octubre. ¿Y cuál es ese? Ese es Iron Maiden. Ah, pues no, pero ese es el otro Pan y Circo. Y estoy claro. Ya más segmentado para otros públicos más selectos. Exacto. No, sí, o sea, pero es lo mismo. Al final es parte de. Claro. Y uno está consciente de que eso es y vaya. O sea, no es el pleito con Iron Maiden. Los futboleros fue Real Madrid, Barcelona, las leyendas. Ahí estábamos. Pues sí. O sea, para todos hay. Claro. Y mordemos el anzuelo, como usted dice. Y de eso se trata. Para eso son... O nadamos alrededor del anzuelo sabiendo que ya hay un anzuelo. Es otra perspectiva. No se olviden de Silvia, Víctor Jara, Violeta y todos los Parra, Mercedes y todos nuestros cantores de América Latina. Ya los mencionamos a toditos. Yo crecí con las misas campesinas de los 70. Saludos Francisco y Ramiro. Al final YouTube la regó cuando se unió a los nazis en la guerra Ucrania-Rusia. Cuando tu verdugo te invita a una fiesta, ¿irías? No, hombre, ni por pasmado. ya no sigo con... gracias por este espacio, por tomarse el tiempo de mantenerse informados y de hacer tremendo esfuerzo de seguir luchando. Gracias. Mire, ustedes dirán, ¿y cómo es que leen comentarios en un podcast? Es que somos tan pro que lo grabamos al aire. O sea, aquí no hay edición, así se va, así se va. Así como en las radios todavía de finales del 90, inicios de los 2000, yo me atreví a grabar comerciales al aire. Éramos la ley, perfecto, pero dorados tiempos que nunca volverán. Gracias, Ramiro, y sigue escuchando su música. Con Ramiro tenemos gustos completamente diferentes en la música. Diametralmente opuestos, sí. Pero llega un momento en el que cantamos las mismas canciones. Ya cuando avanzamos en los géneros y los agotamos, ya caemos en la trova, ya caemos en la nueva canción, ya caemos en aquella canción de conciencia social. Y fíjense, leí estrofas, que no es lo mismo. O sea, usted le ponen una estrofa de X canción, uno se queda, ¿cuál es? Sí, me suena, pero no. Y Ramiro cayó en todas. Sí. Sabía de qué él estaba hablando, porque ese es el gusto de anato que traemos.
por la conciencia social, por la música, por saber los significados. Yo me puedo las canciones de José Luis Perales de pe a pa, porque solo un año, séptimo grado, no escuché todos los recreos a José Luis Perales en el Emiliano. Allá de vez en cuando ponían a Roberto Carlos, ese me encantaba. Lo escuché tanto que me las aprendí, no me ofendían tampoco, pero esa era la realidad. Y aquí estoy feliz. ¿Tengo algún daño psicológico o me llevaron donde el psicólogo o el terapeuta? Nada. Ahí están y me gustan. Ramiro Navas, qué gustazo. Continúe con su frío. Nosotros aquí ya tenemos calor nuevamente. Muchas gracias, Ramiro. Enorme saludo. ¿Cómo lo encontramos en redes sociales a usted? Muchas gracias, Francisco. Pueden encontrarme en todas las redes sociales uniformado como @RamiroNavas _. Así me pueden encontrar. Y por supuesto, siempre siguiendo la pista de Con R Rebeldes. Estos mensajes que se graban en vivo, se graban para hoy, se graban para dentro de una semana y además se graban para el futuro. Un día va a quedar el registro de estas voces, de estos planteamientos que junto a ustedes hemos ido construyendo en este espacio de reflexión, de resistencia como es Radio La RR. Con esto termino y es muy satisfactorio. Alguien me dijo sería el lunes pasado, ya por la tarde me escribió y me dice, ya solo me faltan 2 episodios y estoy al día con ustedes. O sea, que se han metido a la playlist en YouTube de la RR, donde tenemos los podcasts. Busque la playlist con R de Rebelde, ahí están. Prometo quitar las repeticiones para que no diga, ay no, qué montón, no. Vamos con 7 y cualquier día de estos alguien nos va a decir, ya los escuché todos. No importa si se pone al día o los escucha de atrás para adelante o de adelante para atrás o de en medio, no llevan un orden correlativo de tema. Son capítulos diferentes, completamente. Este no va conectado con el otro. Lo único que nos conecta es que queremos justicia en El Salvador y en el mundo. Ramiro, muchas gracias. Buen día. Gracias. Saludos. Gracias a todos. Próximo lunes tendremos otra grabación de Con R de Rebeldes. O usted escúchelo el día que le dé la gana. Ramiro Navas y Francisco Gómez, Con R de Rebeldes. Somos Radio Resistencia, Revolución y Rebelde.